Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Fuera de Cuadro. Y en esta oportunidad nos salimos un poco de la política partidaria y lo que dejó la elección del Defensor del Pueblo, porque nos metemos en otro tema que está relacionado con la salud y que puede ser bastante interesante para muchos de quienes todavía desconocemos ciertos tratamientos. ¿Por qué digo esto? Porque en abril de este año el Gobierno Nacional promulgó la ley de uso medicinal del cannabis y esto abrió la puerta a muchos pacientes con enfermedades, epilepsia refractaria, también autismo, que vieron una luz de esperanza en el tratamiento de su enfermedad. Quiero arrancar este programa tratando la ley del cannabis, el cannabis medicinal. Sí, y bueno, para ello también vamos a presentar un pequeño informe de cómo cubrían los medios esta situación que era histórica en la Argentina, la aprobación final por el Congreso de esta ley. Y reiteramos lo que decíamos en el comienzo de nuestra hora de noticias. Una de las principales informaciones de la tarde es que el Senado aprobó por unanimidad la ley del cannabis medicinal. Hace instantes nada más, así lo vivían los familiares de las personas que necesitan este aceite dentro del Senado. Resultan 58 votos afirmativos, 0 votos negativos. El uso medicinal de cannabis será legal en Argentina. Entre festejos de familiares de niños enfermos, el Senado aprobó sin debate y por unanimidad el proyecto que ya tenía el visto bueno de la Cámara de Diputados desde noviembre. La norma garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados de la planta a todos aquellos pacientes que se incorporen a un programa nacional para el estudio y la investigación del uso del cannabis. La iniciativa impulsa la producción pública del cannabis y permite importar el aceite para los pacientes con indicación médica, pero no contempla el autocultivo, un reclamo de las familias que tratan a sus hijos con este producto. Varios países latinoamericanos avanzan en legislaciones similares, mientras Colombia, Chile y México ya aprobaron leyes que autorizan el cultivo y uso de marihuana con fines medicinales y científicos. Hace más de 60 años nacimos con la firme convicción de que nuestra misión es defender a los trabajadores de la educación de las escuelas, oficiales y privadas, de todos los niveles de la provincia de Córdoba. Hoy, con más de 2.000 afiliados en nuestro departamento, somos un gremio que avanza en derechos, servicios, capacitaciones y fortalecimiento en el trabajo diario de nuestros compañeros y compañeras. Con 5 subdelegaciones para una mayor cobertura del departamento Punilla, estamos donde el docente nos requiere. Somos UEPC, Punilla. Atención de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18. Encontrá el equilibrio que tu cuerpo necesita en La Cuesta Salud y Estética. Depilación definitiva, estética corporal y facial, drenaje linfático, masajes relajantes y descontracturantes. Además, belleza de manos y pies, medicina estética y una completa gama de servicios con tecnología de vanguardia y profesionales ampliamente capacitados. La Cuesta Salud y Estética. El arte de verte y sentirte bien. Reserva tu turno en Diego de Velázquez 23, local 7 o comunicate al 3541 221 965. UOCRA Carlos Paz. Somos la organización sindical más fuerte en la representación de los trabajadores constructores. Defendemos el salario y los derechos laborales, reivindicando como fundamentales los conceptos de solidaridad, trabajo digno y justicia social. UOCRA Carlos Paz. Somos el presente y el futuro de un gremio que crece y se potencia con nuestros afiliados. UOCRA Carlos Paz, en Pasaje del Carmen 38. Segundo bloque de nuestro programa y bueno, vamos a empezar a desandar este tema más que interesante porque tiene muchísimas aristas. Detrás de esta ley promulgada por el Gobierno Nacional hay familias que vienen hace ya muchos años en esta lucha por reconocer el uso medicinal del cannabis, que finalmente lograron la primera de una serie de batallas. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía falta que, por ejemplo, el Gobierno provincial adhiera a esta ley nacional. Falta resolver otros pedidos, como por ejemplo el cultivo
de la marihuana para este uso y también hoy por hoy, por ejemplo, se importa este medicamento y entonces hay ciertas restricciones, ciertas demoras y ciertas complicaciones que afectan a la continuidad del tratamiento. Decíamos que fueron los padres, fueron las familias las que de alguna manera impulsaron y presionaron para que finalmente esta ley fuera aprobada y por eso invitamos a uno de los padres de la provincia de Córdoba que también está luchando por tratar de hacer lo mismo aquí en nuestro lugar. Mauricio Óngaro, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Decíamos esto, ¿no? Una lucha que ustedes vienen hace ya mucho tiempo. Contame un poco cómo fue tu caso y cómo fuiste también participando de este reclamo. Bueno, es una larga lucha, dura, con mucho dolor y mucha desesperanza encima. Nuestro camino, este camino largo nos fue llevando a buscar alternativas que hoy por hoy la medicina tradicional nos dejó en el camino, ¿no? Llegó a un punto donde no teníamos más tratamiento para nuestros hijos con sus diversas enfermedades graves, como el caso de mi hija, que tiene 3 años de edad, con epilepsia refractaria a la medicación tradicional no respondía a los tratamientos, entonces la medicina ya no tenía alternativas para darnos. Y teníamos que convivir con una niña totalmente dopada, con mi hija postrada en una cama sin expresar nada, ni movimientos, ni abrir los ojos. ¿Quién te acerca esta posibilidad de solución de este tratamiento que decimos se aprobó recientemente, con lo cual muchas familias empezaron a indagar, ¿no?, sobre el cannabis medicinal casi en el límite de la legalidad? Sí, hemos tenido que estar un muy buen tiempo metiéndonos en este camino de lo ilegal, porque era una sustancia, una planta que está prohibido su tratamiento, su consumo, su distribución, su estudio. Entonces, esa imposibilidad nos había obligado a meternos dentro del camino de la ilegalidad, tratar de conseguirla, de informarnos, de buscar lo mejor para nuestros hijos. En este camino de buscar, ¿no?, una solución, seguramente también se encontraron con ofertas, múltiples ofertas, algunas más serias que otras. Sí, cuando te digo buscar lo mejor es porque nos encontramos con un ámbito que hay de todo, de lo más variado, de muy baja calidad a algo más serio. Y antes de suministrarle el cannabis a nuestros hijos, nos planteamos como padres cómo hacemos con esto, por eso nos vimos obligados a estudiar, investigar y a ir metiéndonos en este ámbito. Y luego, bueno, ya con ese cúmulo de información e indagando y buscando, fuimos encontrando gente que hacía aceite con un grado de seriedad mejor que otros, y hay muchos que no lo hacen. Bueno, justamente te quiero compartir este informe porque nosotros fuimos a Córdoba, al Colegio de Farmacéuticos de la provincia, porque ellos también quieren intervenir en lo que es la comercialización del cannabis medicinal. Hablamos con su vicepresidenta y esto nos decía. La planta de marihuana tiene 2 componentes o principios activos fundamentales: el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol. El tetrahidro es el que produce la actividad alucinógena. El cannabidiol es el que relaja las conexiones entre las neuronas y es el que tiene ese efecto en el sistema nervioso central para las epilepsias, el Parkinson, los dolores agudos, unas cuantas patologías. ¿Qué pasa? Como lo habitual en el cultivo ilegal es la marihuana con ese fin alucinógeno, la mayoría de las plantas tiene muy alto porcentaje del tetrahidrocannabidiol. Los padres estos de los que te comentaba que querían conseguir el aceite para sus hijos, compraron aceite en 32 proveedores de Córdoba. Hicieron hacerles el análisis y de los cuales solo 2 frasquitos tenían menos del 20% del cannabidiol, el resto era todo tetrahidro.
Entonces los padres son los que más necesitaban con urgencia que se pudiera elaborar este aceite con el principio activo terapéutico que corresponde para la convulsión que tenía su hijo, que era continua. Hubo casos de entre 45 y 100 convulsiones diarias que tratados con el aceite de cannabis relativamente puro, que ahora ya podemos hablar de cuál es ese, bajaron a 3 o 4 convulsiones por día. Toda esta movida que se organizó desde esos consumidores del aceite a medias puro y muchas veces con muy poca dosis del principio activo, fue lo que hizo que se aprobara legalmente el consumo del aceite de cannabis. El tema es, el aceite de cannabis tiene que contener casi exclusivamente el cannabidiol, si no lo estamos usando con fines alucinógenos. El cáñamo tiene menos del 0,3% del tetrahidrocannabidiol. ¿Qué significa eso? Que si se obtiene de ahí el aceite es puramente la acción terapéutica y la efectiva. Porque ¿cuál es nuestra propuesta desde el Colegio de Farmacéuticos? Que se elabore en las farmacias y se obtenga la materia prima de productores habilitados por ANMAT. Entonces, que diga, se elabora desde esta planta, que es el cáñamo, para asegurar que es efectivo y altamente terapéutico el compuesto, bajo estas condiciones y en lugares habilitados donde son las farmacias. Si no se produce eso de manera rápida, como es lo que pretendemos, por lo menos que desde las farmacias se pueda distribuir este aceite, que es el único aprobado por ANMAT ahora en Argentina. Como es con acción terapéutica, debe estar recetado por un médico. El tema de esta confusión es que lo confundimos como droga. Estamos hablando del cannabis medicinal, del cannabidiol, del que tiene acción terapéutica efectiva. Está comprobado, sirve. La resistencia es precisamente porque como todavía no hay pautas de elaboración y lo que se consume y se usa tiene alto porcentaje del alucinógeno, los médicos se resisten a recetarlo porque dicen, lo receto, para una persona es muy caro acceder al aceite importado, evidentemente va a buscar otra vía más económica, salen 1.500 pesos en el mercado negro, digamos, porque todavía es ilegal. 1.500 pesos el gotero. Entonces el médico no se quiere arriesgar a que su paciente se intoxique. La ley aprueba el uso y se puede importar solo un tipo de aceite. Nos parece que tienen que acelerar mucho los tiempos para que de verdad la persona pueda acceder al medicamento terapéutico en las mejores condiciones, porque si es caro, tampoco va a ser útil para esas personas que de verdad lo necesitan. Muchos aspectos a desarrollar a partir de lo que dejaba Georgina Giraldi, y uno de ellos, te pregunto, ¿existe un mercado negro del consumo del aceite de cannabis? Sí, como decía la farmacéutica ahí, hay un mercado negro bastante amplio, vasto, en todos los lugares está, se accede relativamente fácil. También uno de los puntos donde hace hincapié es en la forma de elaboración del producto, del aceite de cannabis, que teniendo en cuenta que generalmente es para niños y de muy temprana edad, necesita tener una elaboración a través de un laboratorio o de gente especializada. Apunta hacia eso y como padres estamos de acuerdo que sea así. Y más, habiendo tenido los resultados de los cuales habla, es indispensable que la ciencia se ponga a trabajar, que el Estado los habilite plenamente y que rápidamente nos provean un producto seguro para nuestros hijos. De las 30 muestras un poco más recolectadas, ¿cuál era el porcentaje de medicina que era realmente o pura o se acercaba a ese grado de pureza? Bueno, la planta tiene muchos componentes, de los cuales dos son los principales, el THC, el tetrahidrocannabidiol que hablaba. Ese es el que tiene, vamos a decir, la acción psicoactiva. Y el CBD, que es el cannabidiol, que es el que en teoría tiene los efectos terapéuticos, sobre todo en la epilepsia refractaria, también en Parkinson, en Alzheimer, en cáncer, en autismo.
en todos esos aceites de los cuales se hicieron las muestras, solamente 1 o 2 tenían un porcentaje atractivo de CBD. Y todo el resto eran predominantemente o casi en su totalidad THC. Entonces es como que no nos sirve, no son seguros. Te lo venden como que tiene CBD y realmente no es así. Estaban intoxicando a sus hijos de alguna manera con un resultado parcial. Por lo menos, no intoxicando porque las dosis son muy bajas, es como un medicamento homeopático, 2, 3, 4, 5, 8 gotas cada 8 horas es lo máximo. Entonces con esa dosis no se intoxica, pero se pueden lograr los efectos psicoactivos acumulados en el tiempo y bueno, sí se afectan. Pero para intoxicar a una persona hace falta mucho más. Como vienen bastante diluidos los aceites, aparte de tener más componentes psicoactivos, hace falta mucho más para intoxicar. O sea, es relativo eso de que es factible, pero con altas dosis. Y en este circuito de la búsqueda de un tratamiento y ustedes que empiezan a ver resultados concretos, como bien decías, en la epilepsia, donde prácticamente hay a veces nulas convulsiones, a ese punto se llega. ¿Cuál es el apoyo de la medicina en este caminar, en este transitar? Y bueno, es transgresora. Tenés que encontrar el médico que transgreda la imposibilidad, lo prohibido, porque él tiene prohibición expresa al uso de esa sustancia. Se pone en riesgo muchas cosas, su título, su prestigio, su libertad. Tuvieron que ir en contra de la corriente y tuvieron que arriesgarse ustedes mismos, aún en contra, ¿no?, de los propios médicos de cabecera. Sí, hay muchos, hasta hoy en día, hay muchos neurólogos que se oponen y solamente se animan a dejar que los padres inicien el tratamiento con el Charlotte, que es el aceite que está aprobado por el ANMAT, que es importado y sale bastante dinero y es muy, burocráticamente es muy engorroso el trámite. Tenés que ir hasta Buenos Aires a retirarlo a la aduana con un gran número de papelería y bueno. Bueno, Georgina se refería a un precio de mercado de aproximadamente 1.200 pesos y analizaba que de venderse por el Colegio de Farmacéuticos, por supuesto esto va a democratizar la oferta, se llegaría aproximadamente a unos 600 pesos, ¿no?, la medicina. Sí, si uno se pone a pensar de que regando una planta con agua puede llegar a obtener su aceite propio, que el precio esté en 1.200, 1.500 pesos es como excesivo. Todo es parte de este tema de que es ilegal, que cuesta o pone mucho en riesgo la persona que cultiva y que hace el aceite, porque está prohibido y pueden tener problemas judiciales serios con eso. Entonces creo que el precio va atado a eso. Hoy por hoy, como se ha promulgado la ley, todavía se está analizando la adhesión a la ley por la parte de la provincia de la Nación, entonces es como que el ámbito, el espectro se está limpiando un poco. Entonces la oferta siempre es alta, es en aumento, pero la calidad de la oferta va a mejorar. Una vez que esto entre por un circuito legal. Sí, legal, sí. Bien, bueno, sobre esto también consultamos a algunos pacientes en Villa Carlos Paz. Existe una clínica de cannabis liderada por el doctor Carlos Laje y estas serán las experiencias. Bueno, llegué hace 3 meses acá buscando una solución para los ataques que venía sufriendo mi hijo. Él fue diagnosticado síndrome de West, epilepsia severa, hace 29 años y desde allí empezaron a dar medicaciones tras medicaciones y en enero de este año comenzó con unos tembleques muy, pero muy feos. Hasta no poder llegar a sostener una taza con leche porque la volcaba. Entonces, cuando hablaba con la neuróloga, lo que hacía era
aumentarle cada vez más la medicación. Él toma 4 medicamentos diarios, 3 veces por día. Y bueno, yo lo que no quería era seguir aumentando más medicación de la que le venían dando, porque los médicos me empezaron a decir que la parte hepática ya no iba a hacer los mismos resultados en los análisis, porque eran muchos años ya. Entonces, ese miedo de llegar a esa situación, empecé a buscar y hasta que di acá con la clínica. A pesar de los comentarios, de las opiniones, que si estaba segura de lo que iba a hacer, la verdad que si algo que siempre tuve fue la fe. Sí, 3 meses que está tomando. Está tomando el aceite, ¿no? El ¿no? aceite. Bueno, el primer mes noté que empezó a dormir. Él ya no dormía. Era tal los ataques que tenía que ya tampoco descansaba. Se podía levantar 4 de la mañana y se podía volver a dormir a la 1 de la mañana del día siguiente. El segundo mes se tocó el tema de los tembleques y Martín ya prácticamente no tiembla más. Otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, que Martín no tiene habla y decía palabras muy sueltas y yo le entendía solamente, los demás siempre preguntaban qué es lo que decía. Y en el segundo mes de que empezó a tomar, mi marido lo estaba bañando y dice, llamale a mamá para que venga y te seque y te vista. Y él dijo, Adri, me llamó por mi nombre sin que nadie se lo dijera. Bueno, la neuróloga que lo atiende todavía como que no está muy conforme con esto, es como que no lo asume. De todas formas, a ella le quedó claro que no se tocó la medicación que ella le está dando, pero bueno, ahora mi idea, es pedir un electro para que ella vea, tiene que salir seguro, porque Martín tenía descarga cada 4 segundos en los electros, o sea que eran convulsiones, cientos de convulsiones al día. Entonces voy a hacer un electro y con el electro voy a ir y le voy a mostrar todos los cambios que Martín tuvo solamente en 3 meses, que no lograron hacer 29 años de medicación. Yo hace mucho que sufro de artrosis. Entonces siempre estaba en la búsqueda de que se me vayan los dolores y empecé a atenderme. Me atendí septiembre, octubre, pero como yo estaba muy no es como ahora, no podía caminar. Yo me hice ácido hialurónico, me hice infiltraciones, gel me hice porque eran unos dolores espantosos, horribles. En septiembre, octubre, cuando yo empecé con Carlos, yo vi una mejoría, pero extremosa, muy bien estaba. Y acá estoy muy bien, muy bien. Bien, ahí compartíamos algunas de las experiencias de los pacientes de Villa Carlos Paz y el espectro que puede resolver o de alguna manera atender, ¿no? Esta medicina es bastante amplio, Mauricio. Sí, es muy amplio. Toda enfermedad con origen o foco neurológico actúa ahí sobre ese principio, ¿no? El dolor también es muy sensible, la disminución para el cáncer, el VHI también. Bueno, sí, estimulaba la alimentación, Ley, ¿no? Claro, también. Claro. El Alzheimer. Claro, la anorexia también, porque estimula la alimentación. Muy amplio. ¿Qué significa, porque lo escuchábamos a estas familias también, el hecho de transitar el límite de la legalidad y los estigmas sociales, teniendo en cuenta que generalmente el cannabis se lo asocia con la droga? Sí, bueno, creo que todos lo hemos pasado. O sea, cuando yo le comenté a mis padres, ellos tienen 65, 67 años, que le íbamos a dar cannabis a nuestra hija de 2 años, sí, cuando empezamos. Imagínate, toda una revolución, que era un loco, que cómo iba a dar una droga de ese tipo a tu hijo, que es, bueno. Pero bueno, con el tiempo hasta ellos mismos me fueron contactando y llevando, y bueno, hasta hoy por hoy ellos hablan y recomiendan el uso del cannabis, y vos decís, pero inicialmente fue toda una revolución, y creo que a todas las familias les pasa, ¿no?
o el padre o la madre o los alguna los abuelos. Resistencia por el que dirán y bueno, por la misma prohibición y los efectos estimulantes. ¿Qué hacen ustedes en la legislatura de la provincia actualmente? ¿Qué es lo que reclaman como padres? Bueno, ahí gracias a una hija de Carlos Paz, a Liliana Montero, nos abrió las puertas a hablar el tema, a plantearlo en la legislatura de Córdoba. Ahí se ha generado una comisión de legisladores, una comisión de salud para el tratamiento de esto, del cannabis medicinal, fruto de que al ser aprobada a nivel nacional, las provincias, como tienen autonomía propia, tienen la posibilidad de decidir adherirse o no a esa ley. Entonces, bueno, están haciendo un estudio, un análisis de los pros y los contras, de todos los actores. La verdad que es un trabajo bastante serio. Uno ha participado ahí, bueno, han invitado a neurólogos, a diversas personas que están en este ámbito y prestigiosos. Y bueno, están resolviendo. ¿Buscan que adaptar esta adhesión a la ley nacional? ¿Buscan tener su propia ley provincial con algunos cambios? Digo, ¿no? Porque es un tema ampliamente debatido que me sorprende porque en el Congreso de la Nación se aprobó por unanimidad. Claro, eso es lo llamativo, es como que se ha elegido el camino largo. Fácil sería, bueno, adherir a la ley, que ya ha tenido un cierto tratamiento, una aprobación casi unánime, entonces, bueno, debería ser como que caería de maduro de que deberían adherirse rápidamente. Pero bueno, se ha elegido el camino largo del análisis pormenorizado de todos los temas, con todos los actores que tiene, y bueno, en algún momento se llegará a una resolución. Hoy por hoy se está reglamentando, se le está dando el marco de lo específico del uso del cannabis como medicina. Entonces, bueno, marchamos ahí a la par, pero muy por detrás. Córdoba está muy por detrás de todo esto, pero bueno, viene avanzando en la legislatura. ¿Y hay una presión también del grupo canábico, puede ser de Córdoba, por el cultivo? Sí. ¿Para consumo propio? ¿Puede ser? Sí, como te dije, es una planta que con solo regarla vos la tenés, como cualquier planta. Te da sus flores y de ahí se extrae fácilmente el aceite. Se lo puede hacer de forma casera. De hecho, muchos padres... ¿Necesita un clima particular o en realidad...? No. Simplemente plantarlo en una época determinada del año para que la flor salga antes del invierno. Entonces, bueno, luego de ahí el proceso, como te decía, es muy simple y lo puede hacer cualquiera en su casa. Con pequeños cuidados, tranquilamente lo haces. ¿Cuándo creen que pueda llegar a madurar este trabajo que están realizando en la legislatura? ¿Les han dado algún plazo? ¿Les han dado algún tipo de esperanza de que esto pueda prosperar? Bueno, esto a partir de la sanción de la ley nacional se forma la comisión esta en la legislatura, la Comisión de Salud, que está debatiendo y tienen 60 días para expedirse. Han ido invitando determinadas personas y bueno, en 60 días deberían tener una resolución de adhesión o no. Y bueno, queda poco tiempo en realidad, pensando ¿no? en el largo camino que vienen realizando. En tu caso, bueno, hace un poco menos de 3 años, pero también hay mucha gente ¿no? que de alguna manera venía golpeando las puertas para que esto se pudiera aprobar y tuviera otra mirada social mucho más abarcativa. Sí, yo como idea principal les diría que el cannabis usado medicinalmente mejora la calidad de vida a nuestros hijos, a nuestros padres y a nuestros abuelos. Y lo que falta que se investigue, ¿no? Es esencial que la medicina tenga la posibilidad, que los laboratorios tengan la posibilidad, los farmacéuticos tengan la posibilidad de elaborar, investigar y desarrollar una medicina, porque es una medicina. Mauricio, muchísimas gracias. No, de nada, buenas tardes. Bien, y cuando volvamos, seguimos desandando este tema con Emilio Llosa, director de Políticas Públicas Saludables del municipio. Descubrí la quiropraxia, mareos, ciática, dolores de cabeza, descanso inadecuado, malas posturas, contracturas musculares. Pueden tener que ver con el mal funcionamiento de la columna vertebral y del sistema nervioso. Licenciado Eduardo Testa, kinesiólogo, fisioterapeuta, quiropráctico. Atiende todos los días en Diego de Velázquez 23, local 6, casi esquina Avenida San Martín. Turnos a los teléfonos 03541 46 79 58 15 65 35 39. Centro Quiropráctico La Cuesta.
El Cid Hotel, eventos y reuniones. 2 salones exclusivos para fiestas de 15, cumpleaños, casamientos, bautismos o agasajos. Con capacidad hasta 150 personas. También desayunos de negocios, workshop, charlas, conferencias y presentaciones de productos en nuestro espacio Business Center. El Cid Hotel. Consultas y reservas en Hipólito Yrigoyen 250, por teléfono al 03541 421 358 o por mail info@hotelcid.com.ar. Regionales La Porteña y Genara. Regalería, productos artesanales, artículos en madera, cerámica y cuero. Además, la más amplia variedad en mates, ponchos, tazas, objetos de colección e indumentaria. Regionales La Porteña y Genara. Abierto todo el día, todo el año y con atención personalizada. Encontranos en 9 de julio 36, General Paz 8 y Complejo Aerosilla. Regionales La Porteña y Genara. En Carlos Paz, tu mejor opción. Empleados de comercio, entrega de útiles escolares, asado del Día del Trabajador, Día del Niño, fiesta anual mercantil, bolsón navideño, consultorios médicos, farmacia sindical, predio Camino a las Carillas, pileta de natación, asadores y cancha de fútbol. Centro de Empleados de Comercio, Participación y Compromiso. Lisandro de la Torre 302. ¿Qué estamos haciendo en el departamento Punilla? Estamos haciendo la nueva ruta entre San Antonio de Arredondo, la continuación de la variante Costa Azul y la construcción de un puente sobre el lago San Roque. Estamos haciendo la repavimentación de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz y en proceso de ejecución un puente en Cabalango. Estamos haciendo el gasoducto troncal Punilla 2 para Mayuzumaj, San Antonio, Ichocruz, Cuesta Blanca, Talahuasi, Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja y Cabalango. También estamos haciendo la refuncionalización y restauración del Hospital Colonia Santa María. Y estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento Punilla a través de programas sociales como el Vida Digna, PPP, Lo Tengo, Boleto Obrero Social, Boleto Educativo Gratuito, Boleto para Adultos Mayores, Salas Cuna y Tarjeta Social. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Tercer bloque de nuestro programa y continuamos desandando este tema por demás interesante porque tiene muchísimas aristas la ley de consumo medicinal del cannabis y por eso hemos invitado al doctor Emilio Iosa, coordinador de políticas públicas saludables del municipio. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por invitarme. Pensábamos cuando te invitamos esto porque has también participado de numerosas charlas, incluso has coordinado, ¿no es cierto?, algunas instancias desde el municipio para tratar más en profundidad lo que significa el consumo medicinal del cannabis. Sí, en realidad lo que hice más que nada, haciendo honor a la verdad, es darle lugar a los vecinos de Carlos Paz que están movilizados e interesados por esta temática para que puedan también formar parte, digamos, y traerle al Estado, acercarle al Estado su inquietud al respecto de esto, que me parece sumamente interesante desde el punto de vista de la salud, ¿no? No todos los médicos aceptan esta nueva alternativa medicinal. De hecho, lo veíamos en algunos pacientes que incluso me comentaban, ¿no? Van al médico, le piden la receta o lo que sea, pero el médico les dice, el médico de cabecera, que si ellos continúan consumiendo el aceite, automáticamente ellos se van a desligar por lo que les genera cierto compromiso o cierta responsabilidad de la cual, bueno, no saben cómo manejarla, tal vez porque hay falta de investigación, de estudio. ¿Te ha llegado? Esto es parte en realidad de la estigma que se ha producido mundialmente, digamos, alrededor de la medicina natural, pero puntualmente en este caso de la terapia canábica, particularmente por un lobby internacional que hubo, digamos, a principios de los años 50, 60, al respecto de la marihuana como fibra, digamos, ¿no?, de la industria del nylon, básicamente, de grandes multinacionales interesadas en eliminar, digamos, esta competencia, porque la verdad es que la fibra es impresionante. Y por otro lado, de las grandes farmacéuticas. Son dos de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder hoy contextualizar esta demonización que tenemos tanto los médicos como la sociedad respecto del cannabis. Yo te voy a dar un dato para que más o menos nos pongamos un poco al tono. Por ejemplo, en Argentina mueren 100 personas por día por consumo de tabaco, es decir, 40.000 personas al año.
es el 15% del gasto público lo que el Estado gasta son 4.300 millones de pesos argentinos por año que se produce para, digamos, darle una respuesta a esta enfermedad. Cuando el Estado capta por el impuesto al tabaco 3.500 millones, es decir, pierde 1.000 millones de pesos por año y 40.000 vidas por año, 6.000 de las cuales son fumadores pasivos, 6.000 muertes por año. Esto es el tabaco, legal, lo compramos en cualquier kiosco. Claro. Entonces, contextualizar esto es simplemente ni hablar del alcohol, estoy pensando, ni hablar del alcohol, ni hablar del alcohol, de drogas legales. Nuestra primer gran droga, digamos, ¿no? Sí. Una de la primera causa de accidente de tránsito en Argentina. Pero digo, contextualizar esto para tener una idea, digamos, del tremendo lobby mundial que hubo al respecto de demonizar una planta medicinal como es el cannabis, ¿no? Y aparte de eso, digamos, del gran negocio que hay desde el punto de vista farmacéutico, médico hegemónico y también, digamos, de textil al respecto de que esta droga permanezca siendo la droga demonio, digamos, del país, cuando evidentemente una droga como es la nicotina en el tabaco está legalizada. Exacto. Y la compramos en cualquier kiosco y produce cientos, o sea, es incomparable el daño que produce el tabaco al respecto del cannabis. Pero, digamos, esto es simplemente para contextualizar lo macro. La situación, digamos, actual es que ya hay mucha gente, digamos, el interés del cannabis ha pasado desde el adolescente al adulto mayor, y en este caso ya ha producido, y al niño sobre todo, digamos, en los casos de las enfermedades que ustedes trataban en el primer bloque, y por lo tanto ha involucrado a la familia argentina en un interés medicinal, puramente medicinal, no recreativo del cannabis. Y esto creo que es lo que ha movido políticamente, digamos, a poder dar un paso pequeño pero importante, que es esta cuestión, digamos, de la legalización del uso medicinal. Por supuesto, a mi modo de ver, falta el gran paso que es el autocultivo y la posibilidad de cultivar por parte, digamos, de instituciones públicas diferentes de lo que puede ser INTA o CONICET. ¿Y cuáles son las resistencias? ¿Cuáles son los argumentos para limitarlo? Porque decían, dimos un gran primer paso y entonces las familias dijeron, no, bueno, un gran primer paso, pero faltan muchísimos más pasos, y entre ellos el que mencionabas. Yo creo que, digamos, lo que primero que hay que sacarse es la careta, digamos, de la hipocresía al respecto del negocio enorme que significa el mantener, digamos, bajo ciertos paraguas, digamos, el cultivo de una medicina, ¿no es cierto? Para el mercado negro también debe ser, ¿no?, un gran ataque si esto se legaliza y se democratiza como pretende el Colegio de Farmacéuticos. En realidad, digamos, lo que se llama mercado negro ahora es gente que está cultivando, digamos, que muy comprometida la mayoría con la medicina canábica, y que ha sido empujada a la ilegalidad. Digamos, si hoy en día tuviéramos la posibilidad de generar autocultivo, la mayoría, digamos, de las personas que necesitan de la medicina lo podrían hacer en su casa y desaparecerían prácticamente, digamos, salvo contadas excepciones de gente muy comprometida con esto, la gente que lo cultiva desde el punto de vista, digamos, fuera de la legalidad, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que comprender acá es que estamos trabajando, por lo menos, digamos, los médicos y la gente del equipo de salud, que somos conscientes de que esto es una medicina, no una droga, y que cualquier droga, digamos, legal o ilegal puede provocar daño si se la usa mal, como la mayoría, digamos, de las drogas que se venden en los kioscos, básicamente. Sí. Y bueno, y esto es lo mismo, nada más que hay que educar, poder, digamos, generar conciencia respecto del uso y dejar de demonizarla. Quería compartir con vos y con todos ustedes también el trabajo que viene realizando Carlos Laje, ya lo había presentado en el bloque anterior, médico oftalmólogo, uno de los primeros pioneros en lo que es las clínicas del cannabis. Algunos mencionan que no serían clínicas, pero bueno, ese es el título y funciona aquí en Villa Carlos Paz desde este año. Encontramos con una sustancia prohibicional que está prohibida hace casi 100 años, digamos, ¿no? En el 1937 empieza la prohibición con diferentes razones por las cuales se pueden también discutir, pero hace muy poquito tiempo aparece el cannabis con este aspecto terapéutico medicinal que estaba más relacionado siempre a lo recreativo, ¿no? En ese sentido, bueno, uno empieza a entender por qué una ley, más allá de que esta ley actual
creo que fue un triunfo más cultural que sanitario. Creo que la deuda pendiente que tiene esta ley es no solamente el autocultivo regulado con fines medicinales, sino también tiene el de esclarecer bien cómo va a ser el acceso geográfico y económico a la sustancia, ¿no? Sería en ese sentido importante monitorear que no quede restringido a unos pocos, ¿no? Pero como todas las cosas en la vida, son las causalidades o casualidades las que uno le cambia el rumbo, ¿no? Yo, jugando con mi hija, ella me pidió que jugáramos al médico y le descubro paradójicamente una enfermedad en sus ojos, porque yo era oftalmólogo antes de dedicarme a esto únicamente, y como oftalmólogo descubro eso. Mi padre, que también es oftalmólogo, me acerca una información, un paper que habla sobre las propiedades terapéuticas del cannabis en la disminución de la presión intraocular, y a partir de ahí, por eso yo siempre digo que soy un papá, un médico y hoy un activista del cannabis medicinal. Fue a partir de una experiencia familiar o personal que me muestra un mundo, y hoy me doy cuenta que el cannabis tiene mucho futuro, ¿no? Primero se acercó la gente como que no tenía otra salida, que había probado todo en su vida, y que no tenía más nada, ni el alternativo, ni el complementario, ni el tradicional, ni nada de tratamiento. Llegaba a ver si esta nueva sustancia milagrosa, y ahí empezó a ser ese grupo de gente primero, el que empezaba a notar mejoras en su calidad de vida que eran ostensibles, de no poder parar de temblar a temblar mucho menos, y esas diferencias que son sutiles o que son mínimas en ciertas patologías, en ciertas condiciones, en ciertas personalidades, son un paso enorme. ¿Y en cuestiones económicas es muy caro acceder a esta medicina? Bueno, esta medicina uno tiene en ese sentido, como yo hablaba al principio, para intentar garantizar el acceso geográfico y económico, uno tiene algunas ventajas interesantes a diferencia de otras, ¿no? En este sentido, por ejemplo, lo primero es una planta. O sea, pocas cosas que encontramos hoy en la farmacia clásica salen de las plantas, así que medio difícil. Entonces hay un primer punto interesante, que uno puede autocultivar, desde el punto de vista si el Estado pudiese regular ese cultivo. Cosa que está prohibido, pero en otros países del mundo y países limítrofe, como son Uruguay y como son Chile. Chile paradójicamente es un país donde solamente se permite autocultivar hasta 6 plantas por persona por mes. Entonces, en ese sentido, uno puede entrar por esa vía, pero también puede entrar por otra vía, que son cultivadores solidarios, por otra vía que son organizaciones que se han organizado para proveer cannabis para mejorar la calidad de vida o la dignidad en la muerte de una persona. Y después tiene otra posibilidad, que es lo que la ley prácticamente lo único que da en este momento, es que uno puede importar sustancias que tienen cannabis del exterior. Bueno, ahí vamos, probablemente podamos ir lentamente tratando de entramar esas 3 posibilidades: el de cultivar responsablemente, el de acercarme a organizaciones que me puedan proveer el cannabis, y también, si tengo ganas de importarlo, probablemente lo puedo importar. Ahí estaba la palabra de Carlos Laje, bueno, comentándonos un poco el funcionamiento de esta clínica. Tiene un nombre muy particular, no funciona como clínica particularmente, sino, bueno, lo dicen porque diagnostican, ¿no?, las distintas enfermedades, y a propósito de esto se le da, ¿no?, una cantidad adecuada de aceite. Y lo que muchos pacientes sí mencionaban es la necesidad de no cortar con los tratamientos tradicionales. ¿Desde políticas públicas también se recomienda lo mismo? Nosotros estamos impulsando en este momento el gran debate público, digamos, que implica desde el Estado poder ponernos a disposición del vecino, en este caso gente, la mayoría mayor, que realmente necesita, digamos, que ha buscado sistemáticamente una respuesta en la medicina tradicional, digamos, en la medicina occidental, y realmente no la ha encontrado, o gente polimedicada, digamos, que puede tener problemas desde gastritis hasta dolores crónicos, que los tiene que aguantar porque ya los medicamentos no se los solucionan. Entonces, yo personalmente creo que el gran paso que estamos dando es poder desde el Estado asumir que tenemos un tema interesante enfrente, que asumir que es un tema que no lo hemos traído nosotros, sino que es el vecino de Carlos Paz el que lo ha planteado, y el hombre que está inquieto para ver qué vamos a hacer desde el Estado, y por supuesto un desafío enorme hacia el interior del equipo de salud para poder debatir cosas que están profundamente arraigadas, como te decía, en la demonización de una planta o de un producto o de una práctica,
y bueno, que es uno de los grandes desafíos para nosotros, ¿no? A partir de la aprobación, ¿no?, de esta ley nacional, ¿se ha bajado alguna directiva desde el Estado? Porque, por ejemplo, en uno de los puntos faculta al Ministerio de Salud a proporcionar de manera gratuita el medicamento a los pacientes con epilepsia refractaria, autismo u otras patologías. ¿Esto ha bajado desde la Nación como una política pública a aplicar? No, en absoluto. Esto es muy nuevo. Bueno, vos bien lo decías, digamos, hace muy poquito que se aprobó la ley, todavía están en el tema de la reglamentación, Córdoba todavía no adhirió. Y bueno, o sea, lo que estamos haciendo actualmente es simplemente responder a la inquietud de los vecinos, le estamos dando un lugar para que se reúnan, para que no lo hagan escondidas, porque realmente son gente que no tiene que esconderse de nada, más que de su propio dolor o su dificultad, digamos, de salud o de algún familiar querido como puede ser un hijo, por lo que nos parece que es importantísimo salvaguardar la integridad, digamos, del vecino, que pueda tener por lo menos desde el Estado, se le puede brindar el lugar para que se reúna, para que pueda debatir, para que lo pueda hacer de manera abierta y para que pueda expresarse y bueno, y justamente también traccionar políticas públicas hacia el interior del municipio, ¿no? Claro, eso mismo te iba a consultar como profesional de la salud. Tal vez uno de los grandes desafíos sea cómo capacitar al personal del hospital, por ejemplo, cómo interpretar esta nueva ley, cómo hacer que se forme parte de la medicina tradicional, que se pueda, por ejemplo, recetar. Exacto. Digamos, mi gran desafío tal vez, digamos, mi expectativa es que desde el Estado podamos brindar mucho más de lo que brindamos hoy, que es un espacio físico simplemente para reunirse, ¿no? Me parece que tenemos, como te digo, el desafío de poder capacitar a los profesionales, porque ya está siendo una demanda de los vecinos, no es que va a ser una demanda, está siendo una demanda, está siendo usado por los vecinos, digamos, de Carlos Paz, sobre todo por gente adulta, tanto para medicar a sus niños como para medicarse al respecto, digamos, de sus dolencias. Y bueno, y tenemos el gran desafío a futuro de poder dar una respuesta desde el Estado a esto, ¿no? No nos olvidemos de que vamos a estar facultados desde el Estado por instituciones como CONICET o como INTA para producirla, y por lo tanto yo deseo que algún día podamos desde el hospital tener una respuesta a esto, ¿no? ¿Va a ir un poco lerdo? ¿Crees que estamos bien en el plazo normal? ¿Son deseos al aire? Porque también esto yo creo que depende mucho de la voluntad política hacia dentro del Estado, pero más que nada depende del interés de los vecinos, del interés de la gente, de poder realmente trascender la barrera del miedo y poder plantearle al Estado municipal algo que es más que evidente, que es que una medicina funciona y que por lo tanto no puede ser demonizada ni perseguida la persona que la necesita, ¿no? ¿Cómo fueron estas reuniones? ¿Hubo una convocatoria? ¿Hubo más de una? Sí, vamos por la cuarta, por la quinta convocatoria, sí. ¿Qué es lo que se debate? ¿Qué es lo que tanto? Es muy interesante, la verdad que yo como médico voy porque es muy interesante. Aparte utilizo también el cannabis medicinal en mi persona particularmente, digamos, y en otra gente también le he utilizado para a quien tiene dolores o migrañas o dolores crónicos. Claro, porque el espectro es mucho, no necesariamente tiene que ser una enfermedad extrema. No, puede ser estrés, puede ser de falta de sueño, insomnio, puede ser dolores leves, puede ser migrañas crónicas, hasta artritis también, digamos. Hay un espectro muy grande, y con respecto a tu pregunta te digo que me parece muy interesante escucharlos como médico, ¿no? Escuchar los testimonios de la gente, porque uno escucha un testimonio, nos hemos acostumbrado a que por ahí a también no tomar en serio al adolescente que a lo mejor consumía marihuana desde el punto de vista recreativo, pero sí, si uno escucha a una abuela que se sube las escaleras del aula ambiental para llegar a una reunión, digamos, de cannabis, es porque le interesa, porque le ha mejorado la vida, y que realmente escucharla, digamos, cómo le ha mejorado el dolor, o cómo le ha mejorado la movilidad articular, o cómo le ha mejorado el sueño, etcétera. Gente grande, digamos, que ha probado con mucha medicina, con muchos médicos, que ha pasado por un montón de especialidades médicas y hoy en día tiene una mejora. Uno no queda más que creerle, ¿no? Y tratar de apoyar esto para que realmente se pueda hacer accesible a cualquier ciudadano. Hay testimonios muy fuertes, la verdad que conmueven. En el caso, por ejemplo, de esta madre, decir que tu hijo por primera vez o después de tanto tiempo te nombre a partir de un tratamiento, ¿no? Donde ella dice, tengo que luchar con el profesional médico que todavía no cree, pero por otra parte me encuentro con estos pequeños milagros que son una luz de esperanza. Sí, no, ante la clínica es soberana, decimos los médicos, ¿no? Es decir, si una persona mejora con algo, y hay tantos testimonios al respecto de diferentes dolencias, digamos, que la gente tiene, en las cuales ellos testimonian que mejoran,
desde el dolor hasta el hecho de poder caminar, una persona con artrosis, digamos, estas limitaciones que muchas veces son en algún sentido pequeñas, pero que limitan la calidad de vida del ciudadano, de la persona en los últimos años de vida, y poder escuchar, digamos, esta respuesta que tienen ante el uso de esta medicina. Bueno, es algo realmente muy alentador y a mi modo de ver, uno debería ser muy necio para no tratar de impulsar esto como política pública, ¿no? ¿Hay peligro de que, por ejemplo, el Estado, digo, por el tema de la droga, que es otro de los grandes flagelos, y en Villa Carlos Paz también se siente, digo, ¿hay algún peligro de que esto se vaya de las manos con el autocultivo? ¿Sentís que puede haber un riesgo yo creo latente? Que si se lo toma seriamente desde el Estado, no, en absoluto. Vuelvo a repetir lo del tabaco. Tenemos una hipocresía sanitaria enorme, ¿no? O sea, tenemos grandes problemas sanitarios que no queremos ver, porque obviamente si tenemos un dragón dentro de la casa y una araña, es más fácil atacar a la araña, digamos, y decir, echarle la culpa del peligro a algo que es más pequeño. Entonces, en este caso, nosotros, al respecto del consumo problemático de drogas, yo pondría el alcohol como primera droga a trabajar, digamos, y el tabaco. La gran problemática, digamos, de la drogadicción, de las adicciones en Carlos Paz y en Argentina, en el mundo, no pasan por la marihuana. Y por lo tanto tenemos que ser honestos al respecto de las estadísticas que tenemos, ¿no es cierto? Si una cosa que nos tengamos metido adentro de la cabeza el chip de que algo es malo porque se encargaron durante muchísimos años gente que tiene mucho poder de comunicación para instalarlo, y otra cosa es que eso sea real. Bueno, lo último que te quiero consultar, y esto como vecina, tengo una patología, necesito que un profesional me atienda, estoy buscando el cannabis medicinal, ¿hay alguna reglamentación que me garantice que el lugar donde voy a caer está habilitado, que es serio, que por lo menos tiene el medicamento que me den un grado de pureza como hablábamos en el bloque anterior? Yo la verdad que esa respuesta la desconozco en profundidad. Lo que conozco desde el punto de vista práctico. Hay mucha gente que es muy seria para cultivarla y para poder, digamos, producir la medicina, pero hoy hay esto que te digo, una tremenda brecha entre, digamos, está legalizada el aceite, pero no la materia prima. Entonces, el negocio sigue encerrado, digamos, en control de poca gente, y también el vecino encuentra como esa cuestión de no saber cuál es el límite de la legalidad y hasta qué punto un vecino que simplemente tiene una dolencia quiere acceder a algo y que está prohibido. Entonces, bueno, lo que estamos tratando de hacer actualmente, particularmente con esto, es poder abrir primero el debate, de manera de poder visibilizarlo, de manera de poder generar tranquilidad a la hora de simplemente la inquietud de decir yo quisiera probar con la medicina canábica. Y bueno, mientras caminamos hacia la cuestión jurídica, mientras caminamos hacia la cuestión legislativa, que es, creo, la cuestión de fondo, ¿no? O sea, por eso los ciudadanos, me parece que es como muy importante que podemos lograr ese efecto pinza entre la ciudadanía y el Estado para poder acceder a algo que es más que obvio que tiene que ser legal y público, ¿no? Emilio, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Bueno, desarrollado, sí, completamente, o por lo menos lo que más hemos podido, porque es un tema que seguramente va a continuar. Falta, les deseamos, que la provincia no adhiera a esta ley nacional. Cuando volvamos, nos despedimos. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Sarabaram, tira la basura en el touch. En pleno centro de Villa Carlos Paz, Parrilla Don Osvaldo. Especialidad en cabritos, pastas y carnes. Parrilla Don Osvaldo. Servicio y calidad que lo distinguen. Alem 20. Vení a probar nuestros exquisitos desayunos, almuerzos y cenas en Costa Market, en un entorno privilegiado con vista al lago San Roque. Variedad de ensaladas, cocina vegetariana, tablas de fiambres, pizza libres, hamburguesas, lomitos y tragos. Disfruta de una noche diferente en nuestro recién inaugurado espacio en el primer piso. Costa Market Restobar.
Un viaje es lo único que compras que te hace más rico. Destrupavan, franquicia de Losada Viajes. Cruceros, paquetes y programas a tu medida. Quinceañeras a Disney, Europa y crucero a Brasil. Compra online tus viajes hasta en 12 cuotas sin interés. O te esperamos en Pellegrini 253. Teléfono 425-484. Villa Carlos Paz. Destrupavan, franquicia de Losada Viajes. Último bloque de nuestro programa y no nos quedó nada de tiempo, simplemente recordarles lo que va a suceder el domingo 25 de junio. Ustedes y yo también, por supuesto incluida, vamos a tener que votar al defensor del pueblo de nuestra ciudad. Hay 5 candidatos, los hemos estado presentando en todos nuestros programas anteriores. La sugerencia es que vayan, que voten, que participen, porque también es una forma de involucrarnos independientemente del resultado. Es interesante que nosotros primero, en una sociedad democrática seamos representados y por otro lado también que continuemos con las presiones para que nuestros representantes cumplan con lo prometido. Que voten bien. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo viernes a las 21 horas en otra nueva edición de Fuera de Cuadro.